A pesar de los rumores, El Salvador tiene 0 casos confirmados y tiene en este momento 0 casos sospechosos, aunque tenemos más de una treintena de casos en observación. De hecho, el día de hoy tuvimos 30 nuevas pruebas y todas salieron negativas. Hay gente que dice, no, pero eso solo está pasando en Europa o aquí no tenemos casos y por lo tanto no importa. Incluso el día de hoy vi un video de más de una veintena de buses que iban hacia la playa. No está prohibido ir a la playa, pero es decir, no estamos tomando en serio esta enfermedad, por lo menos no todos lo estamos tomando en serio. Y esto es algo muy, muy grave. Y creo que se da porque mucha gente piensa que probablemente son inmunes al virus. Nadie es inmune al virus. Yo quiero que hagamos un pequeño análisis de lo que pudiera pasar en el mundo. Y es de que cuando nosotros vimos el caso en China, dijimos, bueno, no nosotros, pero el mundo, mucha gente dijo, en China ahí se va a quedar. Cuando avanzó a Corea del Sur y a Italia, la gente dijo, ahí se va a quedar. Cuando avanzó a Alemania, a Irán, la gente dijo, ahí se va a quedar. Cuando avanzó a Alemania y a Francia, la gente dijo, ahí se va a quedar. Cuando avanzó a España, la gente dijo, ahí se va a quedar. Sin embargo, yo lo que quiero decir es que España hace 10 días estaban mejor que la mayoría de países latinoamericanos. Entonces en Latinoamérica están diciendo que no va a pasar nada porque hace mucho calor. La diferencia entre Latinoamérica y Europa son los días. Es decir, así como en China entró primero y luego el epicentro actual es Europa, ellos tienen días adelante de nosotros, pero nosotros podemos ver en ese espejo y muy probablemente en esa situación estaremos nosotros en algunos días. Cuando digo nosotros me refiero a Latinoamérica. Por supuesto nosotros podemos tratar de hacer la mayor burbuja posible, pero en algún momento nos puede impactar, si no es que ya de alguna manera nos ha impactado, aunque de parte del gobierno todas las pruebas que hemos hecho, todos los estudios que hemos hecho, hemos seguido todos los alineamientos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, y estamos libres de coronavirus, pero eso no exime de que haya virus que no hayamos detectado. Hoy supimos de un caso en Guatemala, por ejemplo, que el gobierno no lo había detectado, no porque no tuvieran controles, sino porque el paciente entró antes de la cuarentena, entró asintomático, y pues lo remitieron al hospital, y antes de que le pudieran hacer las pruebas de coronavirus, falleció. Luego le hicieron pruebas y determinaron que había fallecido por coronavirus. Entonces tenemos que tener la seriedad del caso. El gobierno, y aquí está el representante de la Organización Panamericana de la Salud, certifica totalmente que no hay casos de coronavirus detectados. Eso no quiere decir que no hayan casos de coronavirus no detectados. Lo que sí puede estar la población segura es de que el gobierno no va a ocultar ninguna información, vamos a seguir todos los protocolos sanitarios, todas las recomendaciones de la OMS y de la OPS, y en el momento que encontramos el primer caso, lo vamos a comunicar en el siguiente minuto. Angela Merkel, la canciller, que es la jefa del gobierno alemán, dijo de que, de acuerdo a los científicos alemanes y a los médicos alemanes, el 60-70% de la población alemana y por ende del mundo se va a contagiar con el virus. Si hacemos un pequeño análisis matemático, estamos hablando de 4.620 millones de contagiados. Y si ponemos una tasa de mortalidad del 1%, que ojo, no es el 1% de la tasa de mortalidad, hablan de una tasa de mortalidad del 3%, otros hablan de un 4%, algunos hablan de una tasa de mortalidad del 6%. Pero digamos que el 1%, seamos optimistas, digamos que el 1%. Eso equivaldría a 46 millones de muertos. Entonces, ¿habrán contagios? Lo más probable es que sí. ¿Habrán muertos? Lo más probable es que sí. Pero aún estamos a tiempo de contener el virus lo más que se pueda. Ahora, mucha gente podrá pensar, no, bueno, pero esto no nos va a pasar a nosotros porque nosotros tenemos salud o me siento bien, o etcétera. Nadie está exento de esto, el virus no hace discriminación entre ricos y pobres, no hace discriminación de raza, sexo, religión. Para esto es necesario que todos tomen conciencia y que sigan las instrucciones del gobierno. Una de ellas es, todos los bares y discotecas deben de estar cerrados. El día de ayer tuvimos que cerrar a la fuerza varios de estos lugares porque seguían abiertos. No se permiten reuniones de más de 75 personas, sin embargo, hoy vimos lugares donde se reunían más de 75 personas. En algunos lugares fuimos a disolver las reuniones, pero evidentemente es imposible para el Estado hacerlo en todos lados si la misma población no se autorregula. La otra es de que debemos, si no es estrictamente necesario, debemos de quedarnos en casa. Evidentemente, si tienen que salir, pues salgan, pero no lo hagan por diversión, no lo hagan por placer, háganlo porque es estrictamente necesario.
Del 31 de diciembre, China reportó el primer caso de esta nueva cepa de coronavirus llamado COVID-19. Y el 11 de enero, China reportó el primer muerto. El 16 de enero, tan solo 5 días después de la primera muerte en China, nuestro gobierno activó el Gabinete de Salud Ampliado, esto incluso antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara una emergencia. El 23 de enero, Wuhan, donde se originó el virus en China, se declaró oficialmente en cuarentena. Pero para entonces nuestro Gabinete de Salud ya llevaba varios días analizando la situación y el 23 de enero declaramos emergencia y el 24 El Salvador ya contaba con planes de prevención para posibles casos del virus. Un día después de esto, el presidente de China, Xi Jinping, anunció que se trataba de una situación grave porque el coronavirus estaba propagando demasiado rápido. Pero ese mismo día nuestro gobierno comenzó a dar capacitaciones, equipo especializado y un día después, el 26 de enero, pusimos controles en fronteras aéreas y terrestres. Para el 29 de enero, la OMS ya estaba confirmando casos sospechosos en lugares como Malasia, Singapur, Canadá, Brasil, Francia, entre otros, y nosotros, para este momento, más de una docena de instituciones trabajaban de forma articulada para capacitar y tomar medidas de prevención. El 30 de enero, el coronavirus se declara oficialmente como una emergencia internacional, pero no aún como pandemia. Y ya nosotros, el mismo 30 de enero, empezamos a restringir, ya habíamos restringido los turistas que venían de China, de Corea del Sur. El 24 de febrero cerramos Italia. El 25 de febrero prohibimos los pasajeros que venían de Corea del Sur. El 26 de febrero las autoridades confirman el primer caso en Brasil, fue el primero en América Latina. Y el 28 de febrero Irán reportó 34 muertes. Ese mismo día prohibimos el ingreso de viajeros de Irán. El 2 de marzo la Unión Europea cambia el nivel de riesgo de moderado a alto. Ese día nosotros nos encontramos sanitizando el aeropuerto internacional. El 7 de marzo Alemania y Francia se convierten en el quinto y sexto país con más casos en el mundo. Nosotros ese mismo día prohibimos el ingreso de los extranjeros de esos países y los diplomáticos tenían que someterse a cuarentena. El 9 de marzo ya había más de 100.000 casos en el mundo y cuando el 11 de marzo la OMS declaró que era una pandemia, inmediatamente nosotros declaramos alerta naranja y prohibimos el ingreso a extranjeros a nuestro país por 21 días y todas las clases y eventos masivos quedaron suspendidos. En ese momento nos declaramos el país en cuarentena. El 13 de marzo declaramos alerta roja y el 14 de marzo la Asamblea Legislativa, a solicitud nuestra, aprobó el estado de emergencia. Y el 15 de marzo, ayer, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto de estado del régimen de excepción, que restringe garantías constitucionales únicamente para salvaguardar la vida de las personas. Algunos hemos visto algunas carencias que han habido en los centros de contención. Estos centros de cuarentena o de contención del virus han ido mejorando paulatinamente. Inicialmente lo importante era contener el virus. Hay gente que dice, ¿por qué no estaban preparados? Ningún país del mundo estaba preparado. Más bien El Salvador ha sido aplaudido por la comunidad internacional por ser uno de los países que ha estado más preparados y que se ha adelantado más a los hechos. Cada vez han ido mejorando, se les ha instalado, se les ha llevado comida, 3 tiempos, se está ampliando 4 tiempos, se está llevando todos los controles necesarios. Al principio no habían los lugares con las condiciones perfectas, pero cada vez los lugares han sido modificando. Ya tenemos a todos los menores de edad en lugares con buenas condiciones, ya tenemos a todos los adultos mayores en lugares con buenas condiciones, a las mujeres embarazadas en lugares con buenas condiciones. El despacho de la primera dama se ha encargado especialmente de las mujeres embarazadas y de los niños. Estamos trasladando a las familias también que están en aislamiento, la familia, sin estar en contacto con otras familias. Y poco a poco vamos arreglando los centros de contención. Vamos a terminar de vaciar el centro de contención de Jiquilisco, que es el más grande de todos actualmente. Se va a terminar de vaciar, llevándolos a otros albergues en muchas mejores condiciones. Y vamos a remodelar ese centro de contención para que tenga las capacidades para las nuevas personas que van a venir, ya que cada día están ingresando aproximadamente 400 salvadoreños que tenemos que atender en estos centros de contención o de cuarentena. De ahora en adelante, todas las empresas deberán enviar a sus empleados mayores de 60 años a la casa. Esto es pueden hacerlo con teletrabajo. Si no tienen la posibilidad de teletrabajo, de todos modos tienen que enviarlos a la casa. El ministro de Trabajo se va a encargar de verificar que esto sea así
y si no, pues las empresas se someterán a multas. Evidentemente no incluye, de nuevo, no incluye titulares del gobierno, pero sí incluye a todas las empresas y lo mismo aplica para mujeres embarazadas. Y tiene que ser un envío a la casa con remuneración. Ahora, esto es bien importante, esto no son vacaciones, esto es una cuarentena. Ustedes tienen que ir a la casa y quedarse ahí, solo pueden salir para cosas extremadamente necesarias. En el gobierno, inmediatamente, y cuando hablamos del gobierno, pero también de los otros órganos del Estado, tendrán que enviar a todo el personal no estrictamente necesario para brindar los servicios públicos a casa, también remunerado. Las empresas que no sean empresas de alimentación, medicamentos, suministros necesarios para el funcionamiento de nuestro país, pueden cerrar sus operaciones y enviar a todos sus empleados a casa. Esto no es obligatorio, es una recomendación, y de hacerlo así, yo sé que eso tiene un costo alto porque tienen que ser envíos a las casas remunerados. Todas las empresas que lo hagan, mañana el Ministerio de Trabajo va a poner a disposición el contacto para que todas estas empresas que voluntariamente hagan este sacrificio van a estar precalificadas para un crédito de capital productivo y capital de trabajo de parte del Banco Hipotecario. No sé qué es lo que tenemos que ver para no cometer los mismos errores que cometieron los demás países. Esto es serio, de verdad, quédense en la casa. Si pueden, si no pueden, tengo que trabajar, ok, hágalo, pero hágalo lo mínimo posible y tome la mayor cantidad de medidas. Lávese las manos, use alcohol gel, los conductores de transporte público, el viceministerio de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas deberá verificar que todos tengan mascarilla, todos los conductores, que tengan alcohol gel disponible para todas las personas. Las unidades de transporte público deberán ser sanitizadas 3 veces al día cada unidad. Y ustedes deben de garantizar que eso sea así. Aparte de eso, vamos a construir el hospital más grande de Latinoamérica que atienda la pandemia del COVID-19. Hemos instruido al Centro Internacional de Ferias y Convenciones, al Ministro de Obras Públicas, al Ministerio de Salud, a convertir el Centro Internacional de Ferias y Convenciones en el hospital más grande de toda Latinoamérica para atender esta enfermedad. Solo para darles un ejemplo, El Salvador no cuenta con 100 unidades de cuidados intensivos. Solo en este centro tendremos 300 unidades de cuidados intensivos que se utilizarán exclusivamente para pacientes infectados con el COVID-19. Primero, eso no está listo todavía, eso no debe darle tranquilidad a nadie. Aparte de eso, el ingresar a una unidad de cuidados intensivos no quiere decir que se va a salvar, al contrario, quiere decir que está en riesgo alto de muerte, pero vamos a tener la capacidad de atenderlos. Aparte de eso, se van a poner 2.000 camas hospitalarias normales, de las que no son de cuidados intensivos, en ese mismo hospital. Para darles un ejemplo, los hospitales que construyó China en Wuhan, construyeron 2 hospitales de 1.000 camas cada uno. Nosotros vamos a construir aquí en CIFCO un hospital de 2.000 camas, es decir, lo mismo que los 2 hospitales que se construyeron en Wuhan, en China. Y vamos a tener, aparte de las 2.000 camas, 300 unidades de cuidados intensivos. Para eso el gobierno invertirá alrededor de $70 millones. Pero creo que es importante que invirtamos ese dinero para poder salvar a la mayor cantidad de gente que sea infectada tarde o temprano con esta pandemia. Bien, presidente, creo que usted plantea la realidad que está pasando hoy, y efectivamente así está en todos los países. Ya casi ni los números tienen importancia porque crecen a unas tasas que son incalculables. Cada minuto la estadística cambia, cada minuto son muchos los muertos y lo plantean los países de Europa donde empezó a crecer tanto, y realmente es exponencial el crecimiento, de manera que son días de 300 y 400 fallecidos en un día y de 4.000 casos nuevos en un día, y así va a seguir. Efectivamente, en la región de las Américas ya está apareciendo y es solamente cuestión de tiempo que empiece a crecer. Las medidas que se tomaron, y como usted lo plantea, desde el inicio, incluso con el monitoreo que se está haciendo en la sala de situación de los pacientes respiratorios, ha tenido incrementos o disminuciones mínimas, pero solamente ese monitoreo va a permitir encontrar un día un paciente que no se le encuentre una causa y poder identificar rápidamente ese caso. Eso es lo más importante.
Las pruebas están disponibles, creo que en este momento tiene altísimo valor hacer pruebas para las personas que están en los sitios de albergues, las personas que están llegando, porque todas las medidas de la restricción de vuelos que están haciendo todos los países hoy, cuando ya efectivamente tienen casos dentro, es de altísimo valor porque ahí probablemente esté el caso y es muy fácil contenerlo. Solamente la detección del caso, la ubicación de los contactos y la identificación, aislamiento y manejo controla eso. El segundo punto muy clave, usted lo ha planteado, es el tema de distanciamiento social. El cuidado de las personas tiene que ser personal, tiene que ser serio, guardarse en casa, como usted dice, si no es necesario, va definitivamente a disminuir la posibilidad del contagio y va a llegar un momento en que las personas que iban a enfermar, enferman, y los que no enfermaron, si no tienen quien los enferme, o sea, los que enfermaron curan y los que no enfermaron y no tienen quien los contagie, pues ahí se empieza a controlar el tema. Efectivamente son crecimientos exponenciales y toca estar pendiente, la población debe llamar, debe avisar rápido, o sea, no debe tener miedo de avisar porque es la única manera de poder controlar esto. Y también por su familia, porque es que hay muchas personas, sobre todo los jóvenes, que la gente, como usted lo dice, piensa que no me va a pasar nada, pero está afectando a la familia. Entonces, creo que esas son las medidas claves, no ir detrás de la noticia falsa, del rumor. Como usted lo dice, las pruebas se han traído, vienen más, no debería haber temor de eso. Lo importante en detectar el caso es poder buscar los contactos, no es necesario tampoco estar haciendo pruebas a todas las personas, porque es un mito también. Yo me puedo hacer la prueba ahora y sale negativa, entonces dice, listo, yo tengo aquí el carnet, estoy listo, ya me voy a la calle, y no es que la prueba porque al otro día pueda aparecer enfermo. Entonces también hay características sobre eso y es importante que lo sepan. Las pruebas se hacen cuando la persona tiene síntomas para definir si tiene el caso, o personas que han estado en contacto con esa persona que ya es positiva, y esa es la manera de buscar los contactos. Entonces por eso decir con quiénes estuvo, porque la gente, claro, le da miedo. Entonces está en una reunión, dice, yo anoche estuve con 10 personas y mejor yo no digo con quiénes estuve. Entonces al otro día aparecen las 10 personas y de los 10 ya hay 4 enfermos y a los 4 días son 12 y por eso crece tan rápido. Entonces creo que son los mensajes claves. Lo está pasando toda la región, ya llegaron los casos aquí y los números van a ser de crecimiento muy rápido. Hoy están tomando medidas extremas en Ecuador, en Perú, en Panamá, en todos los países, de manera que eso es, y seguiremos con ustedes trabajando en esto día y noche.